A veces, el destino nos sorprende de maneras inesperadas. Nos enfrentamos a dilemas humanos que parecen irresolubles, familias distanciadas, heridas del pasado que nunca sanaron, oportunidades perdidas para decir las palabras correctas. Pero, ¿y si te dijera que nunca es demasiado tarde para redimirte, para encontrar un camino de regreso hacia aquellos que más amas? Esta es la historia de Enrique, un hombre atrapado en la soledad y la culpa, que recibe una segunda oportunidad para reconciliarse con su pasado. A través de historias reales impactantes y lecciones de vida profundamente humanas, serás testigo de un viaje emocional que te hará reflexionar sobre el perdón, la reconciliación familiar y la transformación personal. Enrique nos enseña que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en relatos inspiradores de superación. A lo largo de esta historia, exploraremos dramas familiares, acciones altruistas y dilemas universales que resuenan con cada uno de nosotros. Te invitamos a descubrir cómo el amor incondicional y la esperanza pueden transformar las vidas más rotas en narrativas conmovedoras, llenas de fe y propósito. Prepárate para un viaje lleno de emoción, donde cada giro es una lección de humanidad. ¿Estás listo para sentirte inspirado y conectar con lo más profundo de tu corazón? Enrique cerró la puerta con un leve rechinar. El eco resonó en su pequeña casa de paredes desgastadas. Había pasado otra tarde solitaria en el pueblo, donde la rutina parecía detener el tiempo. De repente, unos golpes tímidos en la puerta rompieron el silencio. Al abrir, encontró a una niña de ojos brillantes y cabello enmarañado. «Me llamo Camila», dijo con voz clara, aunque un poco asustada. Explicó que se había perdido y que buscaba ayuda. Enrique, desconfiado, dudó por un momento, pero la dejó entrar. Algo en su mirada le recordó un fragmento olvidado de su propia infancia. Mientras Camila se sentaba tímidamente en la vieja silla de madera, Enrique preparaba una taza de té. La calidez del hogar contrastaba con la fría brisa del atardecer. A medida que hablaban, Enrique percibía algo familiar en la niña, pero no lograba identificar qué era. Las preguntas sobre su familia y el motivo de estar sola parecían incómodas para Camila, quien desviaba la mirada. Sin embargo, Enrique no insistió, atrapado por un sentimiento de curiosidad y melancolía. Poco a poco, Camila comenzó a relatar su situación, evitando dar demasiados detalles. Enrique, acostumbrado a la soledad y al silencio, se sorprendió a sí mismo deseando saber más. Algo en su manera de hablar le recordaba los días en los que la risa infantil llenaba su hogar, antes de que las fracturas familiares lo dejaran en esa soledad tan profunda. El peso de los años y los recuerdos lo invadieron, pero se obligó a enfocarse en la niña frente a él. Enrique decidió buscar pistas sobre cómo ayudar a Camila, aunque algo en su interior lo inquietaba. Había una conexión inexplicable entre ellos, como si los destinos de ambos estuvieran entrelazados. En el fondo, sentía que la llegada de Camila no era casualidad, sino el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Enrique observó a Camila con discreción mientras ella sorbía su taza de té. La niña parecía tranquila, pero sus ojos exploraban cada rincón de la habitación como si buscara algo más que refugio. «¿Dónde están tus padres?», preguntó él finalmente. Camila, con un aire de misterio, respondió que su madre vendría pronto, aunque no dio más detalles. Enrique sintió una punzada de inquietud, pero optó por no presionarla. Era evidente que había algo en su historia que no encajaba, pero no podía descifrar qué. El silencio llenó el espacio por un instante, interrumpido solo por el crujir de las viejas maderas del suelo. Camila, rompiendo esa pausa incómoda, preguntó: «¿Siempre ha vivido aquí?». Enrique, sorprendido por la pregunta, asintió lentamente. «Sí, desde hace muchos años. Este lugar tiene más recuerdos de los que quisiera», dijo con una sonrisa melancólica.
Era la primera vez en mucho tiempo que hablaba de su vida con alguien, aunque fuera una niña desconocida. A medida que la conversación avanzaba, Enrique notó que hablar con Camila despertaba algo en él. Era como si las barreras que había construido a lo largo de los años comenzaran a desmoronarse. Cada pregunta de la niña parecía abrir una puerta a un rincón olvidado de su pasado. Sin darse cuenta, comenzó a contarle pequeños fragmentos de su vida. Los días felices con su familia, las risas que una vez llenaron esa misma casa. Pero las palabras se detenían abruptamente cuando los recuerdos dolorosos amenazaban con aparecer. Camila escuchaba con atención, como si entendiera más de lo que Enrique esperaba. Cada gesto suyo irradiaba una confianza inexplicable para su edad, como si supiera algo que él no. Por primera vez en años, Enrique sintió que su mundo, antes tan pequeño y solitario, se expandía con la presencia de esa niña misteriosa. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que su llegada traería consigo algo más que compañía, un cambio que removería las raíces mismas de su vida. El anochecer envolvía la casa en penumbras y las sombras de las lámparas temblaban en las paredes, como si fueran ecos de vidas pasadas. Enrique, sin proponérselo, se encontró observando a Camila con creciente curiosidad. Había algo en su forma de moverse, en su mirada inquisitiva, que despertaba en él un anhelo olvidado. «¿Por qué viniste justo aquí?», preguntó con tono neutral, intentando ocultar su intriga. Camila levantó la vista y con una calma desconcertante respondió: «No lo sé, pero sentí que debía venir». La respuesta dejó a Enrique reflexionando. Había algo en esa niña que parecía desafiar toda lógica. Su llegada inesperada, sus palabras cargadas de un significado que no alcanzaba a comprender, lo hacían sentir como si estuviera al borde de un descubrimiento importante. Mientras intentaba descifrar sus pensamientos, Camila le sonrió suavemente, un gesto que lo desarmó. «Tal vez estás aquí por una razón», murmuró Enrique más para sí mismo que para ella. De pronto, un golpe de viento abrió una ventana, llenando la casa de un aire frío. Enrique se levantó para cerrarla, pero en ese momento algo llamó su atención. Un viejo retrato que yacía sobre una mesa. La fotografía, cubierta de polvo, mostraba a un joven Enrique junto a su hermano Julián. Su corazón se encogió al verla, recordándole un capítulo de su vida que había enterrado hace tiempo. Camila notó su reacción y preguntó con interés: «¿Quiénes son?». Enrique, tragando el nudo en su garganta, se limitó a decir: «Es una historia larga». Camila no insistió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y empatía. Enrique sintió un escalofrío. Era como si, de alguna manera, la niña supiera más sobre él de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Esa noche, mientras la casa se llenaba de un silencio pesado, Enrique no podía dejar de pensar que el destino había puesto a Camila en su camino para desenterrar algo que llevaba décadas enterrado. La mañana llegó con un tenue resplandor, iluminando la pequeña casa de Enrique. Camila, sentada junto a la ventana, observaba el paisaje mientras un silencio cómodo llenaba el espacio. «Cuéntame de tu hermano», pidió de repente, rompiendo el mutismo. Enrique se detuvo por un momento, sorprendido por la pregunta. Sus manos, que sostenían una taza de café, temblaron ligeramente. «¿Mi hermano? Eso fue hace mucho tiempo», respondió evasivamente. Pero la insistencia en los ojos de Camila lo desarmó. Mientras tomaba un largo suspiro, Enrique comenzó a relatar su infancia. Habló de Julián, su hermano menor, un chico de risa fácil y espíritu inquieto. «Éramos inseparables», dijo con una sonrisa nostálgica. «Jugábamos en los campos, hacíamos travesuras, pero también discutíamos mucho. Supongo que era parte de ser hermanos». Sin embargo, a medida que hablaba, la calidez en su voz dio paso a un tono más sombrío. Los recuerdos alegres se entremezclaban con un dolor que nunca había desaparecido.
Camila escuchaba en silencio, sus ojos fijos en Enrique como si absorbiera cada palabra. Él continuó, ahora más pausado, describiendo un día en particular que cambió todo. Una discusión trivial entre hermanos se transformó en una pelea que dejó cicatrices profundas. Le dije cosas que nunca debí decir, confesó con un peso en la voz. Julián se fue esa noche y nunca regresó. Nunca tuve la oportunidad de disculparme. La habitación se llenó de una tristeza palpable, como si los fantasmas del pasado hubieran regresado. Camila, en un gesto inesperado, colocó su mano sobre la de Enrique. A veces, las personas regresan de formas que no esperamos, dijo con una sabiduría que no correspondía a su edad. Enrique la miró, conmovido por la profundidad de sus palabras. Por primera vez, sintió que compartir su historia era más que un acto de memoria, era una forma de comenzar a sanar. Pero aún no podía imaginar cómo la presencia de Camila lo guiaría hacia una verdad que cambiaría su vida. El relato de Enrique continuó mientras el sol ascendía lentamente, iluminando cada rincón de la casa. Sus palabras se volvían más pesadas a medida que los recuerdos afloraban. Julián no solo había sido su hermano, sino también su confidente, su apoyo incondicional. Siempre fue más valiente que yo, admitió con un dejo de tristeza. Mientras yo me conformaba con lo seguro, él soñaba en grande. Pero creo que, al final, lo herí por no creer en sus sueños. Camila escuchaba sin interrumpir. Su atención plena daba a Enrique la confianza para seguir. Él describió cómo, tras la discusión, Julián había partido en busca de una vida mejor. Durante años, Enrique había esperado una señal, una carta, algo que indicara que su hermano estaba bien. Pero lo único que recibió fue un vacío abrumador, alimentado por la culpa y el orgullo que le impidieron dar el primer paso para reconciliarse. Me volví un extraño incluso para mí mismo, murmuró, como si hablara consigo mismo. El peso de esa confesión parecía llenar la habitación, pero Camila, con su mirada luminosa, rompió la tensión. ¿Y si todavía hay algo que puedas hacer?, preguntó con una dulzura que desarmó a Enrique. Su pregunta lo dejó reflexionando. Había pasado tanto tiempo sumido en el arrepentimiento que nunca había considerado la posibilidad de redimirse, aunque solo fuera para sí mismo. La idea de que aún pudiera enmendar algo le resultaba tan esperanzadora como aterradora. El sonido de las aves afuera devolvió a Enrique al presente. Tal vez contar mi historia es un buen comienzo, dijo con un suspiro, como si admitirlo aliviara una parte de su carga. Pero mientras observaba a Camila, algo en su interior le decía que ella no estaba ahí por casualidad. Había una conexión invisible entre su pasado y el presente, y, aunque no podía explicarlo, sabía que Camila era una pieza crucial en ese rompecabezas. Mientras el día avanzaba, Enrique encontró en su relato un extraño alivio, como si cada palabra que pronunciaba aligerara un peso que había cargado por años. Recordó con detalle el último día que vio a Julián. La discusión, aunque insignificante al principio, había escalado rápidamente. Julián, con los ojos llenos de frustración, había dicho: «Algún día entenderás por qué me voy». Esa frase resonaba aún en su mente, como un eco de algo que nunca pudo comprender por completo. Camila, con su voz suave pero firme, preguntó: «¿Crees que él te perdonó?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Enrique nunca había considerado esa posibilidad. Durante años había asumido que su hermano lo recordaría solo con resentimiento, pero la inocencia de Camila le hizo dudar. «No lo sé», respondió finalmente. «Tal vez, pero nunca tuve el valor de averiguarlo». La idea de que el perdón pudiera haber existido todo ese tiempo le llenaba de un amargo consuelo. Enrique volvió a mirar la fotografía de él y Julián que seguía en la mesa. Sus dedos rozaron la superficie desgastada y por un momento pareció perdido en un tiempo que ya no existía. «Esa foto me recuerda los días en que todo era más simple»,
dijo con un tono melancólico, cuando no había orgullo ni dolor, solo risas y sueños compartidos. Pero incluso mientras hablaba, sentía que había algo más en esa fotografía, algo que no había notado antes. Camila se acercó y le sonrió con una calidez que Enrique no entendía del todo, pero que agradecía profundamente. Tal vez contar tu historia no sea el final, sino el principio, sugirió. Enrique no respondió, pero en su interior algo comenzaba a cambiar. Mientras el día daba paso a la tarde, una sensación de inquietud y esperanza crecía dentro de él. Era como si el pasado estuviera finalmente dispuesto a revelarse y Camila fuera la llave para abrir esa puerta. La tarde caía suavemente, tiñendo el cielo de tonos dorados, mientras Camila se sentaba en el suelo, jugando con una pequeña caja de madera que había encontrado en un rincón. Enrique, distraído en sus pensamientos, observaba cómo la niña manipulaba el objeto con una curiosidad casi hipnótica. «Esto parece antiguo», comentó Camila, sosteniendo la caja con delicadeza. Enrique asintió, recordando que esa caja había pertenecido a su madre y contenía pequeñas reliquias de la familia. De repente, Camila abrió la tapa y, con sorpresa, sacó una vieja fotografía. En ella se veían dos niños sonrientes, Enrique y Julián, abrazados frente a un árbol. El corazón de Enrique se detuvo por un instante. Era como si el pasado lo estuviera llamando de vuelta con una fuerza imparable. Camila miró la foto con atención, como si reconociera algo en ella. «Él es Julián, ¿verdad?», dijo con naturalidad. Enrique, impactado, apenas pudo responder. «Sí, pero ¿cómo sabes su nombre?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de tensión. Camila mantuvo su mirada fija en Enrique, como si tratara de medir sus emociones. «Lo escuché de alguien que me contó sobre él», explicó con una calma desconcertante. Enrique sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Cómo una niña que había llegado de forma tan inesperada podía conocer detalles sobre su hermano, el mismo hermano con el que había perdido contacto hacía décadas? Antes de que Enrique pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Camila sacó algo más de su bolsillo. Era otra fotografía, esta vez más reciente, de Julián en su adultez, de pie junto a una mujer desconocida y un niño pequeño. «Esto es lo que vine a mostrarte», dijo Camila con suavidad, mientras colocaba la foto en las manos de Enrique. Él sintió un nudo en la garganta mientras miraba aquella imagen. Algo en su interior le decía que esta niña sabía mucho más de lo que estaba diciendo, y que su presencia en su vida no era una simple coincidencia. El tiempo pareció detenerse mientras Enrique examinaba la fotografía con manos temblorosas. Su mirada se detuvo en Julián, ya mayor, pero con la misma expresión amable de siempre. La mujer a su lado tenía un aire sereno, y el niño pequeño, que no debía tener más de 5 años, irradiaba una alegría contagiosa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Enrique con una mezcla de incredulidad y emoción. Camila, esquivando la intensidad de su mirada, respondió: «Fue un regalo. Alguien pensó que te pertenecía». El corazón de Enrique latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que veía. La imagen era una ventana a un pasado que no conocía, una vida que Julián había construido lejos de él. Las emociones lo desbordaban, tristeza por los años perdidos, pero también un destello de esperanza al saber que su hermano había encontrado algo parecido a la felicidad. «Nunca pensé que volvería a verlo, aunque fuera en una foto», murmuró, más para sí mismo que para Camila. Camila se acercó con cautela, consciente de la fragilidad del momento. «Julián quería que supieras que nunca dejó de pensar en ti», dijo, sus palabras resonando con una profundidad inesperada. Enrique levantó la vista, sorprendido por la seguridad con la que hablaba. «¿Cómo sabes eso?», insistió, buscando respuestas. Pero Camila, con una sonrisa misteriosa, solo respondió: «Tal vez porque alguien quiso que te lo dijera».
La tensión en la habitación era palpable, como si cada objeto, cada sombra, compartiera el peso de las palabras no dichas. Enrique, a pesar de su confusión, no podía ignorar la sensación de que Camila estaba ahí por un propósito mayor. Mientras sostenía la fotografía con manos firmes, supo que esta niña no era una simple mensajera, sino una guía hacia algo que había estado esperando toda su vida: la posibilidad de reconciliarse con su pasado. El silencio que envolvía la casa era casi tan denso como las emociones de Enrique. Miró nuevamente la fotografía en sus manos, buscando respuestas en los rostros familiares y desconocidos al mismo tiempo. Si él quería que supiera algo, ¿por qué nunca me buscó?, preguntó finalmente, su voz teñida de tristeza y reproche. Camila, con una serenidad casi desconcertante, respondió: a veces, el miedo de enfrentar el pasado es más fuerte que el deseo de reconciliarse. Las palabras de Camila resonaron profundamente en Enrique. Era como si esta niña de apenas 10 años entendiera verdades universales que él había ignorado toda su vida. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tiene todo esto que ver contigo?, insistió, intentando conectar las piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. Camila lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Porque alguien creyó que todavía puedes hacer las paces con tu historia», dijo con suavidad, pero con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Enrique sintió como una oleada de emociones lo abrumaba. Su mente se llenaba de preguntas, pero había una certeza que comenzaba a tomar forma. La llegada de Camila no era casualidad. Todo en ella, desde su mirada hasta sus palabras, parecía estar guiándolo hacia un camino que nunca se había atrevido a recorrer. Sin embargo, aún no podía entender el papel exacto que la niña jugaba en todo esto. Mientras la tarde avanzaba, Camila se levantó y, como si supiera que era el momento adecuado, dijo: «Hay alguien que puede darte las respuestas que buscas, pero primero necesitas aceptar que el pasado no define quién eres, sino lo que haces con él». Enrique la miró fijamente, sus pensamientos divididos entre la confusión y una extraña sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba listo para enfrentar lo que fuera que le aguardaba. La noche envolvía el pequeño hogar de Enrique, mientras las palabras de Camila resonaban en su mente como un eco incesante. Sentados a la mesa, Enrique trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. «Dijiste que alguien me puede dar respuestas», comentó finalmente, rompiendo el silencio. Camila, con la misma calma que la había caracterizado desde el principio, asintió. «Sí, mi abuela Rosa. Ella sabe mucho más de lo que imaginas». El nombre provocó un ligero temblor en Enrique, una sensación extraña que no lograba definir. «Rosa no me suena conocido», respondió con una mezcla de confusión y curiosidad. Camila sonrió de manera enigmática. «Eso no significa que no esté conectada contigo», replicó. Sus palabras eran simples, pero cada una llevaba un peso emocional que Enrique no podía ignorar. Algo en su interior le decía que Rosa podría ser la clave para resolver el misterio. A medida que la conversación avanzaba, Camila comenzó a compartir pequeños fragmentos de la historia que había escuchado de su abuela. Habló de una familia separada por malentendidos y orgullo, de un hombre llamado Julián que había partido en busca de una vida mejor, pero que nunca dejó atrás los recuerdos de su hermano. Ella siempre decía que las heridas familiares solo sanan cuando el perdón las toca, añadió Camila, sus palabras tocando una fibra profunda en Enrique. El silencio volvió a llenar la habitación mientras Enrique digería lo que acababa de escuchar. Cada frase parecía traer consigo una revelación, un recordatorio de que el pasado nunca se desvanece por completo. «Si tu abuela sabe tanto, necesito hablar con ella», dijo finalmente, con una decisión que lo tomó por sorpresa, incluso a él mismo. Camila lo miró con aprobación, como si estuviera esperando ese momento desde el principio. Enrique se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la habitación,
sus pensamientos enredados en una maraña de emociones. Cada palabra de Camila parecía desenterrar recuerdos que había intentado olvidar. La mención de Rosa, su conexión con Julián y las cicatrices familiares que nunca sanaron lo tenían en un estado de agitación. «¿Por qué nunca supe nada de tu abuela?», preguntó, deteniéndose frente a la ventana, mirando hacia el oscuro horizonte. Camila se encogió de hombros, con la naturalidad de alguien que acepta lo desconocido. «Tal vez porque no estabas listo para saberlo antes», dijo con una sabiduría que no correspondía a su edad. Enrique, aunque todavía confuso, no pudo evitar sentir que esas palabras tenían sentido. A veces, las respuestas llegan cuando uno está preparado para escucharlas, no antes. «¿Crees que ella querrá hablar conmigo?», preguntó, con una mezcla de esperanza y temor. «Claro que sí», respondió Camila con seguridad. «Mi abuela siempre ha dicho que las historias familiares deben ser contadas, aunque duelan, porque solo así aprendemos de ellas». Enrique asintió lentamente, sus ojos fijos en la fotografía que aún descansaba sobre la mesa. Cada detalle de esa imagen parecía estar conectado con la historia que estaba a punto de descubrir. Por primera vez en años, sintió que el pasado no era solo una carga, sino una puerta hacia algo nuevo. La determinación comenzó a crecer en Enrique. «Si tu abuela tiene respuestas, no voy a esperar más», declaró, casi como si hablara consigo mismo. Camila sonrió, satisfecha con su decisión. «Entonces mañana iremos a verla», dijo con firmeza. Enrique, aunque nervioso, supo que no podía dar marcha atrás. El destino, de alguna forma, lo estaba llevando hacia un encuentro que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida y su familia. La noche avanzaba lentamente, pero Enrique apenas podía dormir. Mientras observaba el techo desde su cama, las palabras de Camila y las imágenes de su hermano Julián lo invadían sin tregua. Rosa, una mujer que no conocía, pero que parecía tener las claves de un pasado enterrado, ahora ocupaba su mente. ¿Qué podría saber ella que él mismo había ignorado durante tanto tiempo? Los recuerdos y las preguntas formaban un torbellino que no le permitía encontrar paz. Al amanecer, Enrique se levantó decidido. Camila, ya despierta y lista, lo esperaba con su característica tranquilidad. «Hoy es el día, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa. Enrique asintió, tomando una chaqueta desgastada antes de salir. «Si voy a enfrentar esto, lo haré con todas las fuerzas que me quedan», respondió. Había algo en su voz que reflejaba tanto resolución como nerviosismo. El camino hacia la villa vecina era largo, pero Camila lo llenaba con historias sobre Rosa. «Mi abuela siempre ha sido la guardiana de los secretos familiares», explicó, mientras avanzaban por un sendero bordeado de árboles. «Ella dice que cada familia tiene una promesa que cumplir, y que a veces esas promesas pasan de una generación a otra». Enrique escuchaba en silencio, intentando procesar el significado de aquellas palabras. ¿Cuál podría ser la promesa que Julián había dejado sin cumplir? Cuando llegaron a la entrada del pueblo, Enrique sintió un nudo en el estómago. No era solo el lugar, sino la idea de enfrentarse a su propio pasado lo que lo abrumaba. Camila, percibiendo su inquietud, le tomó la mano por un momento. «No estás solo en esto», le aseguró, con una voz que irradiaba calma. Enrique, sorprendido por el gesto, sintió una chispa de esperanza. Quizá, después de todo, el encuentro con Rosa no solo desenterraría viejos dolores, sino que también ofrecería una posibilidad de reconciliación y paz. El pueblo vecino era un lugar tranquilo, con calles estrechas y casas antiguas que parecían guardar secretos en sus paredes desgastadas. Enrique caminaba junto a Camila, sintiendo que cada paso lo acercaba más a una verdad que había evitado durante décadas. «¿Cómo es Rosa?», preguntó con un tono de curiosidad y nerviosismo. Camila sonrió, como si la pregunta fuera innecesaria. «Es fuerte, como un roble, pero también tiene un corazón enorme». Mientras avanzaban,
Enrique no podía evitar recordar los caminos que solía recorrer con Julián en su juventud. Cada esquina parecía llevar consigo un eco del pasado, una mezcla de nostalgia y melancolía. «Este lugar me recuerda a casa, cuando todo era diferente», murmuró, más para sí mismo que para Camila. La niña lo miró con empatía, pero no dijo nada, dejando que sus pensamientos se acomodaran por sí solos. Camila señaló una casa al final de la calle, rodeada de un jardín descuidado pero lleno de vida. «Es allí», dijo con firmeza. Enrique se detuvo por un momento, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La casa tenía una presencia imponente, como si fuera una guardiana del tiempo y la memoria. «¿Estás listo?», preguntó Camila con suavidad. Enrique tomó una respiración profunda antes de responder. «Lo estaré cuando cruce esa puerta». La figura de Rosa apareció en el umbral, una mujer de cabello canoso y ojos penetrantes, que parecía esperarlos con una mezcla de expectación y calma. Enrique sintió un escalofrío al verla, como si ya la conociera de alguna forma inexplicable. «Tú debes ser Enrique», dijo Rosa con una voz firme pero cálida. Él asintió, incapaz de articular palabra. En ese instante, supo que el encuentro sería más que una conversación. Sería el inicio de un viaje emocional que redefiniría todo lo que había creído sobre su vida y su familia. Rosa invitó a Enrique y a Camila a entrar. La casa, aunque modesta, emanaba una calidez única. Cada rincón estaba decorado con fotografías antiguas, libros desgastados y pequeños objetos que parecían contar historias propias. Enrique observaba todo con atención, sintiendo que cada detalle llevaba un fragmento del pasado que estaba a punto de descubrir. «Siéntate», dijo Rosa, señalando una mesa redonda en el centro de la sala. Camila se acomodó con naturalidad, como si hubiera estado allí cientos de veces, pero Enrique dudó antes de tomar asiento. Sus ojos recorrían las paredes, deteniéndose en una fotografía en blanco y negro que mostraba a un grupo de personas. Aunque estaba borrosa, reconoció el rostro de su hermano Julián entre ellos. «Ese es él», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Rosa asintió lentamente, su mirada fija en él. «Julián siempre quiso que volvieras a ser parte de su vida», comenzó Rosa, su voz firme pero cargada de emoción. «Hablaba de ti más de lo que imaginas, pero también cargaba con su propio orgullo, el mismo que lo llevó a alejarse». Enrique sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba esas palabras. Durante años había asumido que su hermano lo había olvidado, pero ahora esa idea se desmoronaba frente a él. «¿Por qué nunca me buscó?», preguntó Enrique, su voz quebrada por la mezcla de dolor y arrepentimiento. Rosa lo miró con compasión antes de responder. «Porque tenía miedo de que lo rechazaras, pero incluso en sus últimos días, nunca dejó de preguntarse si alguna vez lo perdonarías». Las palabras de Rosa cayeron como un peso en el corazón de Enrique. Era como si, de repente, toda la distancia y el silencio entre él y su hermano cobraran un nuevo significado. Enrique se quedó en silencio, procesando las palabras de Rosa mientras su mente viajaba a momentos lejanos. Recordaba el rostro de Julián antes de su partida, lleno de emociones que en aquel entonces no supo comprender. Ahora, sentado frente a esta mujer que parecía saber tanto, Enrique sintió que el peso de los años de orgullo y rencor comenzaba a desmoronarse. «Yo también tuve miedo», admitió finalmente, su voz cargada de arrepentimiento. «Pensé que él me odiaba por lo que dije aquel día». Rosa lo miró con una ternura que solo una vida llena de sabiduría podía brindar. «El amor entre hermanos nunca desaparece, Enrique. Puede que se oculte bajo el dolor y el silencio, pero siempre está ahí, esperando un momento para renacer». Sus palabras resonaron en él, como una verdad que siempre había sabido, pero que se había negado a aceptar. Camila, desde su lugar, lo observaba con una mirada de apoyo, como si supiera que ese era el primer paso hacia algo más grande. «Hay algo que quiero mostrarte»,
dijo Rosa, levantándose con dificultad. Caminó hacia una vieja cómoda y sacó un sobre amarillo desgastado. Lo colocó frente a Enrique con cuidado, como si contuviera algo frágil y valioso. Julián me pidió que guardara esto para ti. Nunca tuvo el valor de enviártelo, pero siempre supo que llegaría el momento en que lo leerías. Enrique miró el sobre con cautela, sintiendo que el peso de su contenido era más grande de lo que podía imaginar. Mientras sus dedos temblorosos tomaban el sobre, una sensación de anticipación y temor lo invadió. Sabía que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su percepción de Julián, sino también de sí mismo. Rosa y Camila lo observaron en silencio, respetando el momento. Enrique respiró profundamente, preparándose para abrir una ventana al pasado que lo había definido por tanto tiempo. Este era solo el comienzo de su reconciliación con una verdad que había estado esperando toda su vida. Enrique sostenía el sobre en sus manos, con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que lo mantenían inmóvil. Rosa, con paciencia infinita, lo observaba desde su lugar, mientras Camila le daba una sonrisa tranquila que parecía decirle que todo estaría bien. «Ábrelo cuando estés listo», dijo Rosa suavemente, pero Enrique no movió un músculo. En ese momento, las palabras de Julián parecían estar más vivas que nunca, como si lo estuvieran esperando al otro lado de ese papel. Finalmente, con manos temblorosas, Enrique rompió el sello del sobre y extrajo una hoja amarillenta. La caligrafía de Julián, firme pero apresurada, llenaba la página con palabras que parecían hablar directamente a su corazón. «Querido Enrique», comenzaba la carta. Rosa y Camila guardaron silencio mientras Enrique leía en voz baja, sus ojos llenándose de lágrimas. Cada línea parecía traer consigo una ola de emociones: arrepentimiento, amor y un profundo deseo de redención. En la carta, Julián confesaba sus propios miedos y errores. Escribía sobre las noches que pasó preguntándose si su hermano lo recordaba con el mismo cariño con el que él lo pensaba. «Siempre fuiste mi ejemplo, aunque nunca te lo dije», leía Enrique con la voz quebrada. Las palabras de Julián no solo revelaban su dolor, sino también su esperanza de que algún día pudieran dejar atrás el orgullo que los había separado. «Siempre creyó que habría tiempo para encontrarte», explicó Rosa, rompiendo el silencio. «Pero cuando enfermó, supo que no sería así. Por eso escribió esa carta. Quería que supieras que nunca dejó de quererte». Enrique levantó la vista hacia Rosa, incapaz de contener las lágrimas. Todo lo que había creído sobre su relación con Julián se desmoronaba, dando paso a una verdad más profunda. El amor y la conexión entre ellos nunca se habían roto, solo se habían escondido bajo capas de orgullo y miedo. Mientras Enrique terminaba de leer la carta, el aire en la habitación parecía haberse detenido. Cada palabra de Julián era un puente hacia un pasado que ahora cobraba un nuevo significado. «Nunca pensé que él sintiera eso por mí», murmuró, dejando la carta sobre la mesa. Rosa, con una expresión que mezclaba comprensión y ternura, se inclinó levemente hacia él. «Julián siempre habló de ti con admiración, solo que el tiempo y la distancia le hicieron difícil demostrarlo». Camila, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a Enrique. «Hay algo más que necesitas saber», dijo con una seriedad inusual para su edad. Enrique levantó la vista, intrigado y nervioso a partes iguales. Rosa tomó un pequeño cofrecito de madera que estaba guardado en una vitrina cercana y lo colocó frente a él. «Esto también pertenece a Julián», explicó. «Lo guardó todos estos años como símbolo de lo que compartieron cuando eran niños». Enrique abrió el cofre con cuidado. Dentro había un pequeño objeto, un colgante en forma de estrella, algo que él mismo le había regalado a Julián cuando eran jóvenes. Recordaba claramente ese día, cuando lo había tallado con sus propias manos como muestra de su vínculo. Dijo que siempre lo llevó consigo porque le recordaba que, sin importar la distancia, tú siempre serías su hermano.
explicó Rosa. Las lágrimas llenaron los ojos de Enrique al sostener el colgante. Es increíble cómo algo tan pequeño puede significar tanto, murmuró, observando el objeto que parecía pesar tanto como los años de distancia entre ellos. Rosa asintió. A veces, los objetos no solo guardan recuerdos, sino también promesas. Este colgante era la forma de Julián de decirte que nunca te olvidó. Enrique sintió una mezcla de dolor y gratitud mientras cerraba el cofre. Sabía que había llegado el momento de dejar de lado los remordimientos y honrar el amor que Julián siempre había guardado por él. El silencio en la sala era profundo, roto únicamente por el leve crujir de la madera bajo los pies de Rosa mientras volvía a su lugar. Enrique sostenía el colgante en sus manos, sintiendo el peso no solo del objeto, sino de todo lo que representaba. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera sobrevivir a tantos años, dijo, su voz temblorosa por la emoción. Camila se sentó junto a él, su mirada llena de comprensión. Tal vez sobrevivió porque era importante, comentó con ternura. Rosa, desde su asiento, añadió con calma. Julián siempre creyó en la fuerza de los lazos familiares, aun cuando las palabras faltaron o las heridas se hicieron profundas. Él sabía que esos lazos no podían romperse del todo. Enrique levantó la mirada, sintiendo que esas palabras resonaban con una verdad que había negado durante tanto tiempo. Durante años había permitido que el orgullo y el dolor lo alejaran, pero ahora veía con claridad lo que realmente importaba. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó Enrique, mirando a Rosa con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. La mujer le sostuvo la mirada. Sus ojos reflejaban una vida llena de sabiduría. Porque creo que todavía tienes una oportunidad de reconectarte con tu familia, Enrique. Aunque Julián ya no esté aquí, su legado sigue vivo y tú formas parte de él. Las palabras de Rosa eran como una llave que abría una puerta que Enrique había mantenido cerrada por años. Camila lo tomó de la mano y le sonrió. «Aún queda algo más que debes ver», dijo con entusiasmo, como si estuviera guardando el último pedazo del rompecabezas. Rosa asintió, invitándolos a seguirla hacia una pequeña habitación al final del pasillo. Enrique, con el colgante aún en su mano, sintió que cada paso lo acercaba no solo a una verdad más profunda, sino también a una oportunidad de redención y paz. La habitación al final del pasillo era pequeña y sencilla, iluminada por la luz que se filtraba a través de una cortina desgastada. Rosa abrió un cajón y sacó un sobre más grande y cuidadosamente sellado. «Esto es lo último que Julián dejó para ti», dijo con solemnidad, entregándoselo a Enrique. Camila, de pie junto a él, le dio un apretón en el brazo, como un gesto silencioso de apoyo. Enrique aceptó el sobre, sintiendo una mezcla de emoción y temor. El silencio era absoluto mientras rompía el sello con cuidado y sacaba varias hojas escritas a mano. La letra de Julián era inconfundible, y al ver las primeras líneas, Enrique sintió una oleada de recuerdos de su infancia. «Querido Enrique», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto es porque, de alguna forma, nuestras vidas han vuelto a cruzarse». Las palabras eran simples, pero cada una cargaba una profundidad emocional que atravesaba las décadas. Julián escribía sobre los momentos felices que compartieron de niños, recordando sus juegos, sus sueños y la complicidad que parecía indestructible. Pero también hablaba del día en que todo cambió, la discusión, el orgullo que los separó y las palabras que nunca tuvieron la oportunidad de retractar. «Siempre lamento no haberme quedado ese día», decía la carta, «pero más lamento no haber encontrado la manera de decirte cuánto te quería, incluso en medio del enojo». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Enrique mientras seguía leyendo. Julián había dejado claro que nunca dejó de pensar en él, que siempre llevó consigo el deseo de reconciliarse. «Este colgante que guardé todos estos años fue mi manera de sentirte cerca, incluso cuando estaba lejos.
Espero que algún día, al verlo, puedas perdonarme por haberte dejado atrás. Enrique cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras de su hermano calaran profundamente en su corazón. Enrique sostuvo la carta con ambas manos, como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Las palabras de Julián seguían resonando en su mente, llenándolo de emociones que no lograba contener. Nunca dejé de sentirme tu hermano, aunque los años y la distancia intentaran convencerme de lo contrario. Continuaba el texto. Quiero que sepas que todo lo que hice fue con la esperanza de algún día encontrarnos de nuevo. Rosa y Camila permanecían en silencio, respetando el momento mientras Enrique leía. Había tantas cosas que quería decirte, Enrique, prosiguió Julián en la carta. Quería pedirte perdón por las palabras dichas en la rabia, pero también quería agradecerte por haber sido mi guía cuando éramos jóvenes. Siempre fuiste mi ejemplo, aunque nunca tuve el valor de decírtelo. Enrique sintió que su corazón se encogía al imaginar a su hermano escribiendo esas líneas, cargadas de arrepentimiento y amor. El siguiente párrafo lo dejó sin aliento. Julián mencionaba un deseo: que Enrique conociera a Aushamathtia, su familia. Tengo una esposa maravillosa y unos hijos que sé que te encantaría conocer. Siempre les hablé de ti, y ellos saben lo importante que eres para mí. Espero que algún día puedan abrazarte como lo habría hecho yo si tuviera esa oportunidad. Las lágrimas caían sin control por las mejillas de Enrique mientras sentía la profundidad de esas palabras. Camila, percibiendo el peso de la lectura, se acercó lentamente. Él quería que entendieras que el amor nunca se pierde, incluso cuando la vida nos separa, dijo en voz baja. Enrique asintió, sin poder responder. Las páginas restantes de la carta prometían más recuerdos y sentimientos que aún no había procesado. Pero una cosa era clara: Julián no solo había escrito para reconciliarse, sino para tender un puente entre el pasado y el futuro que Enrique aún tenía por delante. Enrique se detuvo en las últimas líneas de la carta, como si su mente quisiera retener cada palabra un poco más. Julián cerraba su mensaje con una reflexión profunda que tocó lo más íntimo de su ser. El tiempo nos enseña que las heridas no desaparecen, pero pueden transformarse en recuerdos que nos guían. Espero que encuentres la paz que yo no pude en vida, y que este colgante sea un símbolo de nuestro vínculo eterno. Enrique sintió que su corazón se llenaba con una mezcla de dolor, gratitud y amor. Rosa, observándolo desde su lugar, habló con voz tranquila. Él nunca dejó de amarte, Enrique. Incluso en sus últimos días, sus pensamientos estaban contigo. Camila, con una mirada cálida, agregó: lo que has leído no es solo una despedida, sino una invitación. Julián quería que te conectaras con la familia que él construyó, con las raíces que aún están vivas. Enrique levantó la mirada, enfrentándose al peso de lo que le habían dicho. ¿Dónde están ellos ahora?, preguntó con una voz que apenas pudo controlar. Rosa sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Viven no muy lejos de aquí, respondió, y estoy segura de que estarían felices de conocerte. Enrique bajó la mirada hacia el colgante en su mano. Sentía que Julián, de alguna manera, había puesto todo en su lugar para que este momento llegara. Mientras el día se desvanecía, Enrique supo que su camino estaba claro. No podía cambiar el pasado ni recuperar los años perdidos, pero podía construir algo nuevo a partir de los lazos que aún lo unían a su familia. Voy a conocerlos, declaró con una determinación que no había sentido en años. Rosa y Camila lo miraron con aprobación, y en ese momento, Enrique supo que, aunque su hermano ya no estuviera, había dejado una guía para que él pudiera encontrar el camino hacia la reconciliación. Enrique caminaba lentamente por un sendero rodeado de árboles, sosteniendo el colgante en su mano como si fuera un talismán que lo protegía del temor a lo desconocido. Camila lo seguía de cerca,
Su presencia reconfortante lo ayudaba a mantener la calma. Al final del camino, una casa amplia y luminosa se alzaba frente a ellos, llena de vida. Desde el porche, varias voces infantiles resonaban en el aire, y una mujer de semblante amable se detuvo al notar su llegada. «Ellos son la familia de Julián», dijo Camila con una sonrisa, como si quisiera darle valor a Enrique. La mujer se acercó lentamente, con una mezcla de curiosidad y emoción en sus ojos. «¿Eres Enrique?», preguntó suavemente. Enrique asintió, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Soy su hermano», respondió finalmente, su voz quebrándose. La mujer, que resultó ser la esposa de Julián, lo miró con ternura antes de abrazarlo con fuerza. El encuentro fue seguido por la llegada de los hijos de Julián, jóvenes adultos que lo observaron con fascinación. «Papá nos habló mucho de ti», dijo uno de ellos, extendiendo la mano para saludarlo. Enrique sintió que el peso de los años desaparecía momentáneamente al ver la calidez con la que lo recibían. «Es un honor conocerte», agregó otro, mientras los demás asentían. El ambiente se llenó rápidamente de risas y recuerdos compartidos. Camila se quedó al margen, observando cómo Enrique comenzaba a integrarse en un círculo que parecía haber estado esperándolo. Mientras las historias de Julián eran contadas entre lágrimas y risas, Enrique sintió que el vacío que había cargado durante tanto tiempo empezaba a llenarse. Aunque Julián ya no estaba, su presencia seguía viva en cada uno de ellos, y eso le dio a Enrique una paz que no había sentido en años. La reunión en la casa de la familia de Julián continuaba con una calidez que Enrique no había experimentado en mucho tiempo. Sentado en una silla de madera junto a la mesa principal, escuchaba atento las historias que los hijos de Julián compartían. Cada anécdota era un retrato vívido de su hermano, de sus sueños, sus travesuras y su amor incondicional por la familia. «Papá solía decir que un día volverías, que encontrarías el camino hacia nosotros», dijo la hija mayor, con una sonrisa cargada de emoción. Enrique se permitió sonreír, aunque su corazón aún cargaba un peso de arrepentimiento. «Él siempre tuvo una fe que yo nunca supe cómo igualar», respondió con la voz suave. «Pero me alegra estar aquí ahora, conocerlos a ustedes y darme cuenta de que su amor por la vida se refleja en cada uno». Sus palabras resonaron en la sala, provocando un silencio respetuoso que fue roto por un niño pequeño que corría hacia él con una curiosidad desbordante. «¿Eres el hermano de mi abuelo?», preguntó el niño, con ojos brillantes y una sonrisa inocente. Enrique se inclinó hacia él, dejando que la ternura de la situación disipara cualquier rastro de duda. «Sí, lo soy», dijo, tocando el colgante que aún llevaba en la mano. «Y creo que, de alguna manera, él también está aquí con nosotros». El niño sonrió y se sentó a su lado, como si sintiera que Enrique ya formaba parte de su mundo. Camila, observando desde un rincón, se sintió satisfecha al ver cómo la familia de Julián acogía a Enrique con tanto amor. La conexión era palpable, y aunque las palabras no siempre eran necesarias, la presencia de Enrique parecía completar un espacio que había estado vacío por demasiado tiempo. Rosa tenía razón. Los lazos familiares no se rompen, solo esperan el momento adecuado para ser reparados. La tarde se deslizaba hacia el crepúsculo, mientras Enrique se encontraba rodeado de nuevas historias y risas familiares. Aunque el dolor por la ausencia de Julián seguía presente, ahora estaba acompañado por una sensación de pertenencia que no había sentido en años. «Papá solía guardar algo para ti», dijo la esposa de Julián mientras se levantaba y se dirigía hacia un armario. Al regresar, colocó frente a Enrique una caja de madera con detalles finamente tallados. Enrique abrió la caja con cuidado, sintiendo que cada movimiento lo acercaba más a su hermano. Dentro encontró un pequeño libro de notas con páginas llenas de escritos de Julián. Él escribía sobre sus sueños, sus pensamientos y a veces sobre ti.
explicó la esposa. Al pasar las páginas, Enrique descubrió dibujos y palabras que retrataban momentos de su infancia, reflexiones sobre su familia y los deseos que Julián tenía para el futuro. Una de las entradas lo dejó sin aliento. Espero que Enrique algún día lea esto. Quiero que sepa que, aunque el tiempo nos separó, nunca dejamos de ser hermanos. Él siempre ha sido parte de mí, y siempre lo será. Las lágrimas corrieron por el rostro de Enrique mientras cerraba el libro, abrazándolo contra su pecho. En ese momento, sintió que Julián estaba más cerca de lo que había estado en décadas. Camila, que había estado observando en silencio, se acercó con una sonrisa. «Creo que cumpliste con lo que él quería», dijo suavemente. Enrique asintió, mirando a la familia que lo rodeaba y el legado que Julián había dejado. En ese instante, supo que el dolor del pasado no podía desvanecerse por completo, pero la reconciliación y el amor podían transformar esas heridas en una fuente de fuerza. Mientras la noche caía, Enrique prometió a sí mismo que nunca permitiría que la distancia volviera a separarlos. De regreso a su hogar, Enrique sintió que algo en él había cambiado para siempre. La casa, que antes le parecía vacía y silenciosa, ahora le ofrecía una sensación de paz que nunca había conocido. Sentado en su silla favorita, sostuvo el colgante en su mano y lo miró con una mezcla de melancolía y gratitud. Sabía que ese pequeño objeto era más que un recuerdo. Era un símbolo de la conexión que ahora había recuperado. Camila, que había regresado con él, lo observaba desde la puerta con una sonrisa serena. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente, rompiendo el silencio. Enrique levantó la mirada, reflexionando antes de responder. Como si finalmente hubiera encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo, dijo. «No solo a mi familia, sino también una parte de mí mismo». Camila asintió, como si esperara esa respuesta. Mientras la noche caía, Enrique tomó una decisión. Abrió un cajón polvoriento donde guardaba papeles antiguos y sacó un conjunto de cartas sin enviar, cada una dirigida a Julián. «Escribí estas cartas a lo largo de los años, pero nunca tuve el valor de enviarlas», confesó. Camila se acercó y lo miró con curiosidad. «Tal vez ahora es el momento de escribir algo nuevo», sugirió con una voz llena de esperanza. Enrique asintió y tomó papel y pluma. Esta vez no escribiría a Julián, sino a su familia. Quería compartir con ellos todo lo que había aprendido en este viaje, las lecciones de humanidad, reconciliación y perdón que su hermano le había dejado como legado. A medida que las palabras fluían en la página, sintió que el peso de los años finalmente se desvanecía. Cada línea era un paso hacia adelante, hacia un futuro lleno de conexión y propósito. Las cartas que Enrique comenzó a escribir fluían con una naturalidad que lo sorprendía. En cada palabra, vertía no solo sus emociones, sino también las lecciones que había aprendido sobre el amor incondicional, el perdón y la importancia de los lazos familiares. Julián nos dejó más que recuerdos, nos dejó un propósito, mantenernos unidos y cuidar unos de otros, escribió con determinación. Sentía que, al plasmar estas ideas, no solo honraba la memoria de su hermano, sino también su propia transformación emocional. Camila, sentada cerca, lo observaba con admiración silenciosa. «Tu hermano estaría orgulloso de ti», dijo después de un rato, con una voz cargada de sinceridad. Enrique levantó la mirada y sonrió. «Espero que sí», respondió, mientras doblaba la primera carta y la colocaba en un sobre. Sabía que esas palabras no eran solo para su familia, también eran para él mismo, un recordatorio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. A medida que la noche avanzaba, Enrique se dio cuenta de que su casa, antes un lugar de recuerdos dolorosos, ahora era un espacio lleno de esperanza. Las fotos de la familia que había conocido en el hogar de Julián pronto decorarían sus paredes, y las voces de sus sobrinos y nietos llenarían el vacío que lo había acompañado por tanto tiempo. Cada detalle parecía un nuevo comienzo,
una manera de construir un legado más fuerte y significativo. ¿Volverás a verlos pronto?, preguntó Camila con un brillo en sus ojos. Enrique asintió. No voy a permitir que el tiempo o la distancia nos separen de nuevo, dijo con firmeza. Esta vez no cometeré el mismo error. Camila sonrió con satisfacción. Mientras miraba a Enrique, sabía que había encontrado algo más que una familia perdida. Había descubierto un propósito renovado que transformaría los años que le quedaban. En los días que siguieron, la casa de Enrique comenzó a llenarse de señales de su nueva vida. Las cartas enviadas a la familia de Julián habían recibido respuestas entusiastas, llenas de cariño y gratitud. Las fotografías que le enviaron ocuparon un lugar especial en su sala, junto a la antigua imagen de él y Julián, como un testimonio de la reconexión que ahora valoraba profundamente. Cada carta intercambiada reforzaba los lazos que el tiempo había debilitado, pero no roto. Camila, como prometió, continuó visitándolo con frecuencia. Siempre traía consigo historias nuevas y una energía que iluminaba los días de Enrique. Nunca imaginé que la vida me daría esta segunda oportunidad, confesó una tarde mientras miraban juntos un atardecer desde el porche. No es solo una segunda oportunidad, es el comienzo de algo mucho más grande, respondió Camila con una sonrisa. Inspirado por su transformación, Enrique decidió escribir sus propias reflexiones. En un cuaderno que Camila le regaló, comenzó a plasmar sus pensamientos sobre el perdón, la reconciliación y el poder de las segundas oportunidades. Si estas palabras pueden ayudar a alguien a no cometer los mismos errores que yo, habrán valido la pena, pensó mientras escribía. Cada página era un reflejo de su viaje, un legado que esperaba dejar para las generaciones futuras. Una tarde, mientras terminaba una de sus cartas, Enrique se detuvo y miró a Camila. No sé cómo agradecerte por todo esto, dijo con sinceridad. Camila lo miró fijamente, con la sabiduría de alguien que entendía más de lo que decía. A veces, las personas llegan a nuestras vidas para recordarnos quiénes somos realmente, respondió. Enrique asintió, sintiendo que esas palabras eran verdad. En ese momento, supo que su historia no había terminado, sino que apenas comenzaba, guiada por el amor y el legado que Julián había dejado. La historia de Enrique no es solo una lección sobre el perdón, sino una inspiración para todos nosotros. ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo y el miedo nos separen de las personas que más amamos? Enrique nos muestra que nunca es tarde para sanar, para reconectar con quienes forman parte de nuestra esencia y para abrazar el amor que permanece, incluso en la distancia. Pero esta reflexión no es suficiente si no actuamos. ¿Hay alguien en tu vida con quien te gustaría volver a hablar? ¿A quien quisieras pedir perdón o simplemente demostrarle cuánto lo valoras? Hoy puede ser ese día en el que tomes la iniciativa. Como Enrique, tienes el poder de cambiar el rumbo de tus relaciones y construir un legado que inspire a otros. ¿Te ha conmovido esta historia? Entonces, no te detengas aquí. Únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo historias emocionantes que tocan el corazón y transforman vidas. Juntos, podemos aprender más sobre las lecciones de humanidad, las segundas oportunidades y el amor que une, a pesar de todo.